Ya, por ejemplo, ingresando más o menos, si yo tengo, por ejemplo, un movimiento, así dice la teoría, ¿no? Por ejemplo, vamos a ir de lo pequeño a lo grande, vamos a ver. Si, por ejemplo, alguien se está moviendo en el eje X a la vez, MRU en el eje X, y a la vez es MRU en el eje Y, ¿cómo se moverá el cuerpo? ¿Cómo será el movimiento del cuerpo entonces, profesor? El movimiento del cuerpo va a ser esto. Ahí, chicos, hecho. Con regla, pues. El movimiento del cuerpo va a ser este que está acá. Ese de azul va a ser el movimiento de un cuerpo. Entonces, cuando tú miras, por ejemplo, un cuerpo se está moviendo así, entiende que su movimiento en el eje X es MRU y su movimiento en el eje Y también es MRU. Ahora, hay otro tipo de movimiento compuesto. ¿Qué pasa ahora si una componente es MRU y la otra es movimiento vertical de caída libre? O sea, justo el tema que vamos a ver hoy día. Pues, ¿cómo va a ser su movimiento? ¿Cómo se estará moviendo este cuerpo? Este cuerpo se va a mover de la siguiente forma, formando una curva. ¿Ves? Y así, ¿no? Entonces, y así se da el origen al movimiento compuesto. Entonces, es Galileo Galilei el que se da cuenta, ¿no? Estudiar, dice Galileo, estudiar el movimiento de esta forma, estudiarlo es bastante complejo. Estudiarlo así es difícil. Entonces, Galileo Galilei se ha dado cuenta que este movimiento, por ejemplo, estaba formado por dos movimientos simples. Y este movimiento también estaba formado por dos movimientos simples. Entonces, cuando tú analizas, ¿ves? Cuando tú analizas en el eje X y en el eje Y, puedes analizar en el movimiento, en la tangente, ¿ya? De eso se trata entonces el tema de hoy. Dentro del movimiento compuesto, entonces, está dos temas importantes. Uno de ellos es el movimiento parabólico, el otro es el movimiento circular, que también el movimiento circular es compuesto también. Entonces, el movimiento compuesto se va a dividir en movimiento parabólico de caída libre, y otros lo consideran esto dentro del movimiento de caída libre, esto lo consideran dentro de caída libre. Y también sería el movimiento circular. Recuérdate que el movimiento parabólico de caída libre, para hacerlo más sencillo, vamos a estudiar en dos partes. El movimiento semiparabólico y el movimiento parabólico de caída libre. Y el movimiento circular, se va a estudiar el movimiento circular uniforme y el movimiento circular uniforme variable. Muy bien, entonces, ya, hoy día vamos a estudiar esto. Hoy día vamos a estudiar esto, ¿ya? Entonces, de ahí, la otra semana estaremos viendo eso y así sucesivamente. Para hacerlo más sencillo, aunque primero habíamos visto, para entenderlo mejor, el movimiento parabólico, ya que el semiparabólico está dentro del parabólico. Es una parte, entonces, a ver, introduciendo. El movimiento parabólico es esto, bueno. Entonces, hoy día vamos a ver de acá nomás. Desde aquí para adelante. Entonces, eso de ahí se llama el movimiento semiparabólico. O sea, la mitad de una parábola. Y el movimiento semiparabólico, algunos lo consideran como el movimiento parabólico. ¿Eh? Movimiento parabólico de caída libre también es el movimiento semiparabólico. Si no, movimiento semiparabólico es bastante específico ya. Pues hay algunos y es normal y está bien, no es que está mal. Movimiento parabólico de caída libre también lo llaman a esto. Y obviamente porque es una parte de una parábola.
del movimiento parabólico, ¿ya? Sino que lo separamos para que sea más sencillo para ti este tema, ¿ya? Muy bien, con esa introducción iniciamos entonces el movimiento semiparabólico, ¿ya? Movimiento semiparabólico, ahí lo tienen. Entonces, vamos a ver eso, bueno, vamos a ver ese estudio del movimiento semiparabólico. Bueno, vamos a ver. Entonces, un movimiento semiparabólico, como les estaba diciendo, es parte, pues, del movimiento parabólico. En realidad, incluso si tú revisas algunos libros, no vas a encontrar, ¿no? No lo vas a encontrar este tema. Porque en realidad es el movimiento parabólico, ¿no? Entonces, tiene una característica esencial este movimiento semiparabólico, ¿ya? ¿Cómo reconozco que es un movimiento parabólico? Ya está. El proyectil solo presenta velocidad horizontal. Así lo reconocemos. Cuando la velocidad inicial solo es horizontal. ¿Está bien? Así. Así. Cuando la velocidad inicial es horizontal, entonces, ¿ya? Muy bien, entonces, como es horizontal, va a tener cierta característica. Entonces, la velocidad inicial vertical va a ser cero. ¿Ves? Pues no olvidarnos eso. Una vez más aclarando. La velocidad, para reconocer que es un movimiento semiparabólico, solo hay esto. La velocidad en el eje X, esto que está aquí, no existe. Esta velocidad inicial vertical es cero. No hay velocidad inicial vertical. Solo hay velocidad horizontal y es constante. ¿Ya? Entonces, eso es lo primero que tienes que recordarte para un movimiento semiparabólico. ¿Cómo reconocer? ¿Ves? Muy bien. ¿Qué más? Por lo tanto, dice, la velocidad inicial vertical es cero. Lo que implica que la velocidad X es la velocidad inicial. Entonces, su gráfica vamos a ver entonces, ya esperando que se está entendiendo, así es, espero que se esté entendiendo. Vamos con lo siguiente. Entonces, por lo tanto, mira, observa, su velocidad es así. Entonces, haciendo el estudio de caída libre, el movimiento parabólico, recuérdate que el movimiento parabólico, en este tema, en su punto más alto aquí, a esto se le llama altura máxima. Bueno, ¿no? Y obviamente, en el tema de semiparabólico, estás trabajando de la mitad de, o sea, en el tema de semiparabólico, solo estás utilizando la otra parte, pues no utilizas todo, solo una parte estás agarrando. Entonces, si nosotros le quitamos del parabólico la mitad, esto quedaría. ¿Ve? Fíjate, esa es la mitad. Muy bien. Entonces, de aquí, y obviamente las demostraciones de las fórmulas, todo es caída libre. Un movimiento compuesto entiende que todo lo que es eje X, ¿ya? Todo lo que es eje X se cumple MRU. Y todo lo que es eje Y se cumple caída libre. En un movimiento semiparabólico parte acá con una velocidad X, acá sigue siendo la velocidad X, y acá comienza a aparecer ya velocidad final. Ya comienza a aparecer velocidad en Y. Solo al inicio no había velocidad, pero de ahí comienza a aparecer ya normalmente. Entonces, eso es un movimiento semiparabólico. Entonces, las leyes que van a existir es fácil. Tú sabes que en el eje X se cumple MRU, por lo tanto se va a cumplir esta ley. Muy bien. Entonces, si reemplazamos a la fórmula eso, entonces, a esta distancia en este tema
se le va a llamar alcance horizontal, ¿ya? A la distancia se le va a llamar alcance horizontal. Y como hay dos velocidades, mira, a ver, hay velocidad en el eje X, velocidad en el eje Y, incluso hay otra velocidad más que se llama velocidad de impacto o simplemente velocidad, pues tú te vas a confundir. Por esa razón, ya que está esto, ya que en el eje X se cumple MRU, entonces se le pone X, solo para no equivocarnos, ¿pues? ¿Con cuál de los tres estamos trabajando? Entonces, cuando tú aplicas MRU, es esta velocidad horizontal la que se cumple. Muy bien, ¿qué más? Ya está, entonces, eso es una ley que se va a cumplir en este tema. Mira, no sale más que del tema de MRU. ¿Qué más? En caída libre tenemos 4 leyes. Utilizando uno de ellos, por ejemplo, ¿no? La ley número 1, que es altura, no, la 2, altura es velocidad inicial por tiempo más un medio gravedad por tiempo al cuadrado. En esta fórmula, número 2, ¿te recuerdas? De caída libre. Lo que es de caída libre, como hay varias velocidades y tú te puedes confundir, entonces en caída libre se cumple en el eje Y. Por lo tanto, todas las velocidades tienes que ponerle Y. Ahí está. Entonces, a todas las velocidades hay que ponerle Y. Y esto es la velocidad inicial en Y. Por teoría, sabes que al inicio no hay velocidad inicial vertical. Por lo tanto, todo esto desaparece. De aquí me queda que la altura es igual a un medio gravedad por tiempo al cuadrado. Entonces, estas leyes que te estamos dando no son invenciones. Sale, un movimiento compuesto es la combinación de dos movimientos. Caída libre y MRU. Los de MRU ya hemos sacado y de caída libre sale esta ley. No te olvides. Muy bien, entonces, si te olvidas, con caída libre puedes llegar a esta fórmula. Ya, muy bien. Ahora sí, ahora sí. Entonces ya tenemos una ley que se va a cumplir en movimiento semiparabólico, ¿no? También tendríamos otra ley que ahorita lo pongo. Ya lo pongo, la otra ley. Ya te demostré incluso, ya te he demostrado. Entonces, a esta distancia, en este tema, suelen llamarlo alcance horizontal. Bueno, ya, pues hay que familiarizarnos con ese nombrecito porque ya tiene un nombre más. ¿Ah? Sigue llamándose distancia, sigue llamándose recorrido y ahora tiene otro nombre más, alcance horizontal. Para hallar ese alcance horizontal, recuérdate que es aplicando a Dios de tierra velocidad en el eje X por el tiempo. Eso sería la otra ley que se va a cumplir. Y una tercera, para terminar, es la velocidad de impacto. Ya te he dicho, un compuesto, ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba. Entonces borramos esto, ahí estaba, ahora sí, allá. Bueno, estas dos son los más que se utilizan, pero si tú quisieras, hay más. Recuérdate que hay 4 leyes en caída libre, ¿no? A ver, si utilizas la fórmula número 1, velocidad final es igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. Pero recuérdate que esto viene de caída libre es eje Y, entonces todo lo que es eje Y, para no confundirnos, lo ponemos Y. Sabemos que la velocidad inicial en el eje Y es 0. Entonces quedaría otra fórmula adicional que velocidad final en Y es el GAT. Bueno, ahí está. ¿Ve? Y si deseas reemplazas en otras fórmulas y obtienes más. Estas dos son las más utilizadas. Esta utilizas cuando quieres hallar la velocidad de impacto. Normalmente a veces te pregunta la velocidad de impacto. Cuando te pregunta ya la velocidad del cuerpo, ¿cuál es, profesor? La velocidad del cuerpo, por ejemplo, digamos acá,
Quiero hallar la velocidad luego de un segundo. ¿Cuánto es la velocidad de un segundo? No te está preguntando esto. No te preguntes. Esto se llama velocidad horizontal. No te va a preguntar esto, porque esto se llama velocidad vertical. Incluso la final. No te va a preguntar eso. Esto es la velocidad en el horizontal o velocidad en el eje X. Esto es la velocidad final vertical. Pero a mí me está preguntando solo velocidad. ¿Cuál es? Es este de rojo. ¿Ves? Y para hallar ese de rojo, necesitamos hallar la velocidad en X y en final en Y. La velocidad final en Y puedes hallarlo con el gato. Entonces, por eso eso se llama, esa velocidad de rojo se le llama velocidad de impacto. Aquí está. Para hallar la velocidad, incluso cuando llega al suelo, o cuando está en alguna parte, esta velocidad de rojo se halla con Pitágoras. La velocidad de impacto va a ser raíz cuadrada de la velocidad en X más la velocidad en Y. Pero cuando pongo aquí, puede haber una confusión. ¿De cuál de ellos se trata? ¿De esto, o por acá? ¿Ves? Entonces, mejor para que no haya esa confusión, lo colocamos velocidad final vertical, ¿no? Una F lo agregamos acá y ya está. Pues no te olvides. Eso sería todo lo que se cumple en un movimiento semiparabólico. ¿Ya? Vamos entonces ahora a algunos análisis más. Muy bien. Ahora sí, hacemos un análisis ahí. Como es caída libre y como se cumple MRU, entonces recuérdate incluso acá la velocidad vertical es cero. ¿Sí o no? Es cero. Entonces, si la velocidad vertical es cero, entonces también Galileo se va a cumplir. ¿Eh? Por Galileo también podrías hallar altura. Tú sabes que a tiempos iguales recorre distancias proporcionales a los números impares. K, 3K, 5K. Eso sería en forma general. Pero si la gravedad te da 10, como siempre casi nos ha dado, pues ya puedo utilizar estos números en Galileo. Así. En el primer segundo recorrería 5, 15, 25, 35. ¿Ves? ¿Por qué? Porque acá la velocidad vertical es cero. La velocidad en X se mantiene, es la misma. X es la misma. Y también lo que se ha hecho caída libre puedes hallarlo sin necesidad del gato, puedes hallar analizando la gravedad. ¿Cómo, profesor? Si la gravedad es 10 metros por segundo, cuando pasa un segundo, pues es 10. Pasa otro segundo. Recuérdate cuando desciende, aumenta. Pasa otro segundo, aumenta 10, 20. Pasa otro segundo, 30. Pasa otro 40. ¿Ves? Esto puedes hallarlo así directamente como lo has hallado en caída libre. ¿Ves? O la altura también puedes hallar utilizando Galileo. Ya entonces, algunas adicionales, aquí está esto. Recuérdate que esta velocidad es esta de acá. La velocidad. A esto se le llama velocidad. Muy bien. Entonces, un movimiento semiparabólico podemos analizarlo tanto horizontal como vertical. No te olvides, ¿eh? Entonces, horizontal, mira, fíjate. Es como si se cumpliría MRU, ahí está, ¿ve? En el horizontal, el movimiento desarrolla MRU. O sea que si acá es 30, aquí su eje X 30, aquí 30, aquí 30. No cambia la velocidad horizontal. En cambio, en el eje Y se cumple caída libre. Acá era 0. Pasa un segundo, 10. Pasa otro segundo, 20, 30. ¿Ves? Producto de Elcio, ¿no ves? Ese es este movimiento. Un movimiento semiparabólico, entonces puedo analizarlo en forma independiente. Hallar MRU y hallar caída libre a la vez. Y en un momento, utilizando esa fórmula que te he dado, Pitágoras, puedo hallar esta velocidad de impacto, que es la velocidad en realidad del cuerpo que se está moviendo, ¿no? ¿Ya? Muy bien, entonces eso sería todo la teoría. Vamos con el ejercicio número 1. De la figura determina el valor de t y determina x.
Queremos hallar tiempo, podemos utilizar Galileo, ya que la velocidad inicial acá es cero. Puedo utilizar Galileo, ¿no? Entonces, a ver, vamos a hacerlo primero por Galileo y luego verificamos, obviamente de manera rápida, e incluso ahí mismo lo puedes hacer, pero acá lo estoy trasladando para que tú lo entiendas un poco mejor, ¿ya? Acá está. Nosotros sabemos que acá la velocidad inicial vertical es cero. Entonces, como es cero, Galileo puede aprovechar. Entonces, en el primer segundo, ¿cuánto recorre? En el primer segundo, recorre 5 metros. Eso es cuando la gravedad es 10. En el siguiente segundo, ¿cuánto recorre? En el siguiente segundo, recorre 15 metros. Ahí está. A ver, sumando sale 20. ¿A cuánto tengo que llegar? 45. En el siguiente segundo, creo que ya llegó. En el siguiente segundo, ¿cuánto recorre? 25. Sumando, 45. Se acabó la respuesta, entonces, 3 segundos. 3 segundos sería la respuesta. Ahora lo vamos a hacer por fórmula. A ver, por fórmula, nosotros sabemos que se cumple que altura es igual a 1/2 del gato al cuadrado. Entonces, la altura va a ser igual a 1/2 del gato al cuadrado. Acá reemplazamos. Entonces, ahí vamos a reemplazar. Borramos ya esto. 3 segundos, observa que sale, ¿no? 3 segundos utilizando Galileo. Ya, 3 segundos. Al momento de reemplazar hay que tener bastante cuidado y hay que hacerlo directo, pues fácil, ya. La altura vale 45. Hay algunos que pierden el tiempo acá reemplazando 1/2 por 10, pone. 1/2 del gato, ya ponlo directo 5. Cuando la gravedad es obviamente 10. 5t cuadrado. Así ya reemplaza de manera directa. Ese 5 pasa a dividir. 45 entre 5 queda 9. 9 va a ser igual a t cuadrado. O si dominas directo pones 3. ¿No? Ya, ¿qué ha pasado? 9. Y luego la respuesta sería, no te olvides poner la unidad, 3 segundos. La primera respuesta ya está. Te das cuenta igual, ¿no? Uy, uy, uy. Ya, los 3 segundos sale el primero, no sé qué ha pasado, se ha movido según la animación. Ya, entonces ya lo tenemos, pero ya te expliqué también cómo salen los 3 segundos. Una vez que has hallado el tiempo, que es 3 segundos, ahora lo siguiente que vamos a hacer es hallar la distancia. Bueno, luego ese 45 pasaba a dividir, entonces saldría 9, y esto es lo que está potenciando pasa a raíz 3 segundos. A continuación, vamos a hallar x. Para hallar x, vamos a utilizar la otra, pues, ¿no? Dios de tierra. Distancia es velocidad en x por tiempo. X, distancia va a ser x, va a ser igual a la velocidad 40 por 3, ¿no? 40 por 3, 120 metros. Entonces la respuesta es 3 y 120. Problema número 2. Se lanza horizontalmente un proyectil con una velocidad de 30 metros por segundo, tal como se muestra ahí. Cuando no tienes altura, no utilices la fórmula de altura, sino si tienes distancia, utiliza la fórmula de distancia. Entonces el truco es eso. Si no hay altura, utilizo la otra. Entonces, distancia acá, Dios ve tierra, distancia es velocidad por x. Distancia es 150, la velocidad en x es 30, observa, por el t, eso es lo que no sé. ¿Cuánto vale t? Pasa a dividir, el tiempo sale 5 segundos. Si ha hallado el tiempo, ahora sí, puedes hacerlo por Galileo, ¿eh? La altura. A ver, en 5 segundos sería 5 metros, 15, 25, 35, 45 y sumar todo. Bueno, así puedes hacerlo. O si no, utilizas la fórmula de altura, 1/2 del gato al cuadrado. No te olvides, 1/2 del gato es 5. ¿Eh? Al reemplazar todo esto va a ser 5 1/2 del gato.
Entonces, esto todito ya lo colocas 5. Pones 5 cuando la gravedad es 10. Entonces va a quedar h va a ser igual a 5 por el tiempo, 5 al cuadrado. Entonces cuidado que 5 por 5, ¿no? Primero la potenciación. 5 al cuadrado, primero hay que resolver que es 25. Y hay 5 por 25, la respuesta es 125. Eso nos pedía el ejercicio 3. Ejercicio, no, 2, ejercicio 3 ahora sí. Calcule la velocidad horizontal, esto me pide, con que debe lanzarse un cuerpo desde una altura de 125 metros para que impacte según la trayectoria. Si hay altura, primero utilizas altura. O con Galileo hayas cuánto tiempo hace 125. Entonces yo voy a utilizar fórmula, altura es un medio del gato al cuadrado, ¿no? Una vez más aclarándote, ya para hacerlo de manera fácil, un medio del gato lo pones 10, ¿ya? Entonces acá va a ser 125, va a ser igual, no, 5 lo pongo, esto va a poner 5. Entonces, 125 va a ser 5t cuadrado. Y luego ese 5 pasa a dividir. 125 entre 5 sale 25. Lo que está potenciando pasa como raíz cuadrada de 25, 5 segundos. Entonces, para hallar esto voy a utilizar la otra fórmula que es Dios de tierra en el eje X. La distancia vale 300, velocidad en X no sé, V, tiempo acá lo que he hallado, 5 segundos. Ese 5 pasa a dividir 300 entre 5 y salió. V va a ser 60 metros por segundo. Problema 4. Dice así. En sus vacaciones de verano, el profesor Willy practica, ¿no? A ver, snowboard, ya. En el nevado de Huaytapallana. Si inicia su movimiento con una velocidad de 30 metros por segundo horizontal, ¿a qué distancia del nevado caerá? Entonces, si hay altura, utilizamos la fórmula de altura, o si no, con caída libre hallamos cuánto tiempo es. Entonces, altura va a ser un medio del gato al cuadrado. Un medio del gato, eso vale 5, no te olvides, un medio del gato vale 5. Entonces, al momento de reemplazar, esto quedaría 80, va a ser 5 por t al cuadrado, ¿no? Acostúmbrate. Acá sería 80, va a ser igual a 5t cuadrado. Ese 5 pasa a dividir 80 entre 5 es 16. Va a quedar 16 es igual a t cuadrado. Lo que está potenciando pasa como raíz. Raíz cuadrada de 16 es 4. Pero no te olvides poner la unidad. 4 segundos. Para saber a qué distancia cae el profesor Willy, voy a aplicar Dios de tierra. Entonces, me está pidiendo esto que acá está, ¿no? Ahí está. Esto me está pidiendo allá. Ya está. Entonces, eso es lo que no sabemos. Lo que no sabemos bajamos, entonces D va a ser igual a la velocidad en X, que es 30 por 4. La distancia entonces sería 120 metros. Se acabó el problema número 4. Ahora vamos al problema 5. Dice, Tarzán se lanza horizontalmente con una velocidad de 30 metros por segundo. La velocidad es horizontal ya, pues entonces, movimiento semiparabólico. ¿Cómo se calcula el tiempo empleado en caer? ¿Cuánto se demora en caer? Si tengo altura, recuérdate que puedes utilizar fórmula de altura o con Galileo. Pues, altura para mí es un medio del gato al cuadrado, entonces acá será 80, va a ser igual a un medio del gato es 5, 5t cuadrado. Este 5 pasa a dividir, 80 entre 5 es 16. 16 es igual a t cuadrado, este cuadrado pasa como raíz, raíz cuadrada de 16, 4. Se terminó el problema 5. Problema 6. El gato techero, perseguido por un perro, salta de una azotea. Esta de la azotea va a saltar.
en forma horizontal con 8 metros por segundo, hallar el tiempo de vuelo y el alcance de X. Tiempo de vuelo es el tiempo que permanece en el aire. O sea, en otras palabras, en este problema solamente es el tiempo. El profesor me ha dicho que si tengo altura, puedo hallarlo ese tiempo por Galileo, con los números de Galileo, o si no, la fórmula que es altura es igual a 1/2 del gato al cuadrado. En ver que h voy a poner 20, 1/2 del gato, 5t cuadrado. Ahora este 5 que está multiplicando pasa a dividir. 20 entre 5 sale 4. 4 va a ser igual a t cuadrado. Saca raíz cuadrada de 4. El tiempo sale 2 segundos. Entonces ya hallé el tiempo de vuelo. Ahora me falta hallar x. Para hallar x voy a utilizar Dios de tierra. X necesito hallar va a ser 8, que es la velocidad en el eje x por el tiempo que es 2. X va a ser entonces 8 por 2, 16 metros. Muy bien. Problema 7. Una avioneta vuela horizontalmente a una altura de 500 metros, ¿no? La altura que está esta avioneta es de 500 metros. No te olvides. Ya está, 500 metros. Ahí lo pongo así. Ya está. Con una velocidad, la velocidad en el eje X es 70. Ya está. Cuando está pasando por una cabaña, dice, se desprende una de las ruedas de la avioneta. ¿A qué distancia de la cabaña impactará la rueda? ¿Ves? Pues normalmente, por ejemplo, estarías en la FAB. Entonces tú cuando quieres saber ahí, entonces crees que la ruedita se te cae, no va a caer abajo así, pues. Va a caer más allá, va a desplazar algo, ¿no? Porque cuando cae, debido a que se está moviendo así el avión, entonces la bala va a tener este movimiento, un movimiento semiparabólico. ¿Cómo vamos a desarrollar? Fácil, ya sabes que si tienes altura puedes hacerlo por Galileo, en este caso es bastante grande. Creo que con fórmula, altura es igual a 1/2 del gato al cuadrado. La altura es 500, 1/2 del gato es 5, 5t cuadrado. Este 5 pasa a dividir, 500 entre 5, 100 va a ser igual a t cuadrado, y lo que está potencia pasa como raíz. Raíz cuadrada de 100 es 10 segundos. Para saber a qué distancia, esto que está acá, voy a aplicar Dios de tierra. Distancia, a qué lugar de donde estaba va a impactar, entonces D va a ser igual a su velocidad 70 por 10. ¿Cuánto es eso? 700 metros. A 700 metros de donde estaba impacto.